Que se nos había ido la red como que día y me estaba dando ya tristeza. ¿Cómo puede ser? Ayúdanos, Señor, a que podamos celebrar el culto. Bueno, vamos al culto, hermanos. Ya se acabó la hora cuchicuchi, la hora chinmenchona. Vamos para la celebración de nuestro culto al Señor. Permítanme ubicar un poquito mejor la... Bueno, espero que quedemos bien ubicados allí. Les invito, amados hermanos, a que vayamos a nuestro himnario y vamos a ir al himno número 2, al himno 2. Y como hoy es un día de celebrar la gloria del Señor, celebremos su gloria con gran gozo, a pesar de las circunstancias, amados. Celebremos con gran gozo, siendo las 10:10 de la mañana del día del Señor 12 de abril. Vamos a dar inicio a nuestro culto al Señor. Su presencia está en medio de nosotros. Su presencia está en este lugar, pero también su presencia está en todas sus casas. A la hermana Gloria Amparo, oh aleluya, qué lindo verla. Gracias, hermana, por tu saludito. Dios te bendiga. Hemos pensado mucho en ti y hemos orado por ti, hermana Gloria Amparo. El Señor te bendiga. Bueno, vamos al himno número 2, celebremos su gloria, y con ello comenzamos el culto. Celebremos su gloria con gran gozo, alabemos su grandeza. Dios eterno es todopoderoso, nuestro escudo y fortaleza. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria indecible, elevemos nuestro canto, adoremos con corazón sensible al Señor 3 veces santo. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria jubilosos, Cristo reina soberano, por su gracia nos guía victoriosos, con su poderosa mano. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria exaltada, Jesucristo pronto viene a llevarnos su iglesia transformada a la gloria para siempre. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Amado Señor, hoy siendo el día del Señor, día reservado para ti conforme a tu santa ley moral, pero conforme a la gracia que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado de celebrar a su nombre, de celebrar su gracia, de celebrar su gloria exaltada. Estamos aquí como pueblo tuyo, conectados de una manera virtual, pero sabiendo que tu presencia está en cada uno de nuestros hogares, porque tú eres Dios omnipresente, Dios omnisciente. Tú estás viendo todo lo que hacemos como hijos tuyos. Padre, qué bendición es para nosotros podernos
tener esta comunicación, esta conexión virtual para poder celebrar culto a ti en medio de una disposición gubernamental para el cuidado de nuestra salud, como es el asunto del coronavirus. Señor, se ha ordenado que vivamos confinados y queremos obedecer, porque primero que todo es lo que tú has determinado para que el gobierno nacional de Colombia disponga la guarda de las personas, y ellos, dentro de ellos, el pueblo cristiano. Te damos gracias porque has puesto a personas sensibles a tu voz, sensibles a tu mandato, que hacen lo que tú ordenas para cuidar la vida de las gentes y muy especialmente la vida de los santos. Estando aquí reunidos nos podemos dar cuenta de que tú nos das vida y vida en abundancia, y que podemos celebrar a tu gloria en tu santuario. Padre, oramos también disponiendo delante de ti nuestras vidas y diciéndote, Señor, como hijos tuyos hemos pecado delante de ti y necesitamos tu perdón. Es una necesidad a tal punto de clamar, Señor, perdónanos por nuestros pecados. Como clamaba el salmista David: oh Señor, mi alma tiene sed de ti, necesito de ti, me siento abandonado de ti por causa de mi pecado. Así también nosotros hoy decimos, Señor, perdónanos nuestros pecados. Clamamos por tu perdón de pecados, porque no hay nadie más sobre la faz de la tierra que pueda perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de nuestras maldades. De esta manera, Señor, con fe, con arrepentimiento, venimos a celebrar este santo culto. Te pedimos que tu Espíritu Santo gobierne en nuestra iglesia, en nuestras casas, en nuestras familias, celebrando un culto santo y agradable al Señor. Y me permito pedir que tú seas gobernando sobre cada varón, sobre cada pastor en cada casa. Cada varón, cabeza de hogar, en este momento funge como pastor, conduciendo a su familia como rebaño del Señor a la presencia del Señor. Entonces, Señor, revísteles de autoridad para que sepan gobernar bien su casa y atender a sus hijos en sujeción para celebrar este santo culto. También oramos por las diferentes iglesias que en el mundo están celebrando, han celebrado y van a celebrar los cultos a través de estos medios. Y te damos gracias, Señor, porque nos has permitido tener estos medios para poder divulgar el Evangelio. Y te suplicamos también por aquellos que no han conocido el Evangelio, para que vean, para que crean a través de estas enseñanzas, a través de estas predicaciones, a través de los cultos, que tú, Señor, estés guiando a muchos a la salvación en medio de esta necesidad espiritual surgida del temor por la pandemia del coronavirus. Señor, nos disponemos en tus manos de amor. Asiste a tu siervo para que podamos celebrar un culto santo y agradable a ti. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Ahora les invito al himno número 253. Himno número 253. Padre, tu palabra es 276. Gracias, esposa mía, por corregirme. 276. Padre, tu palabra es.
lleno de amor y de gracia y de misericordia para con este pueblo. En tu amor, en tu justicia, en tu bondad, en tu paternidad te ha placido hablarle a tu pueblo. Y hablas a tu pueblo por tu palabra. Señor, ¿qué hubiese sido de nosotros en este tiempo de confinamiento, casi un mes, encerrados en una casa, si no tuviéramos tu palabra? Hemos visto cómo gente ya desesperada sale de sus casas para poder estar por fuera porque les molesta estar en su casa. ¿Por qué? Porque no tienen en qué ocupar su vida. Su vida no tiene valor. Pero tu pueblo está gozoso en ti. Y con los hermanos que he podido hablar, me han dicho, es un tiempo en que he estado en la palabra, es un tiempo en que me he regocijado en el Señor, es un tiempo en que he podido aprender más. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque tu palabra ha sido nuestro sostén, nuestra guía, como dice el himno, nuestro faro. Oh Señor, ha sido un tiempo difícil, pero tu palabra nos ha sostenido. Tu palabra nos da la esperanza para continuar adelante y no desmayar. Te damos muchas gracias, Señor. Te damos muchas gracias porque en tu amor nos has permitido estar este tiempo difícil delante de ti. Y tú, con tu amor y tu gracia, nos has dado tu palabra. Y tu palabra es el Verbo encarnado. Y tu palabra es el Espíritu de vida. Te has sacrificado de tu Hijo y de tu Espíritu para dárnoslo a nosotros en este tiempo de dificultad, para que nosotros seamos sostenidos de tu mano. Oh Padre precioso, cuán hermoso saber que tú nos sostienes de tu mano en estos tiempos de coronavirus, y tú nos tienes de tu mano con tu Hijo y con tu Espíritu Santo. Son los medios que nos das para sostenernos de tu mano. Cuán bueno eres, Señor. ¿Cómo dudar de ti, oh precioso Rey, si todo te has dado por nosotros? ¿Cómo no alabarte y regocijarnos en ti si todo te has dado por nosotros? Bendito sea nuestro Dios, bendito y alabado sea su palabra, bendito sea nuestro Señor. Bendiga mi alma y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aleluya, amén. Vamos a ir al himno 340. Oh hermanos, a pesar de las circunstancias tenemos gran gozo. Me gozo al estar delante del Señor en este culto. Espero que ustedes también allá en casita estén gozosos en el Señor. Himno número 340, escogido fui de Dios. Qué himno tan hermoso que nos recuerda quiénes somos en Cristo. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Vamos, himno número 340, escogido fui de Dios, conforme lo dice Efesios 1:4. Cantemos con admiración, olvidémonos del Señor por sus elecciones. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando
tú nos escogieras a nosotros? ¿Qué viste en nosotros? Nada, solo por el puro afecto de tu voluntad en amor. Nos escogiste para ser santificados, para ser transformados a la imagen de Cristo Jesús, para que fuéramos tus hijos amados. Gracias te damos, Señor Dios, por ese plan eterno del que hemos venido estudiando esta semana, como la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección, todo lo que Él vivió en esta tierra, obedeció al plan eterno de Dios, para la gloria de nuestro Padre, la reivindicación del santo nombre de Dios, para la salvación del pueblo escogido y para la extensión del reino de Dios. Alabado seas tú en tu iglesia. Este culto de adoración sea de suprema alabanza para ti en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora les voy a invitar a que vayamos a la Santa Palabra y vamos a leer hoy. Nos vamos a salir un poquito de la rutina, de la liturgia que hemos tenido. Hoy vamos con el Salmo 67, clamando al Señor, porque es un salmo que nos habla justamente de este tiempo que estamos viviendo, ¿no? De cómo clama el salmista David en tiempos de dificultad. Creo que es supremamente importante que meditemos en estos 7 versículos que nos da el Señor del Salmo 67. Estamos allí, hermanos, Salmo 67, todos puestos en pie en su casita. Mateito, Antonella, la hermana Elizabeth Moreno allí en Cali, un saludo muy especial. A Johnny Castillo, a todos los hermanos que nos están viendo por este medio. El Señor bendiga sus vidas y vamos a meditar en este salmo, puestos en pie en su casa con toda reverencia, hermanos. Es que el culto, por ser en nuestra casa, no debe ser culto, es para el Señor y Él demanda reverencia, hermanos. Salmo 67. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y clamamos para que sea el Señor iluminándonos, dándonos la sabiduría de su palabra. Salmo 67. Al director musical acompáñese con instrumentos de cuerda. Es un salmo cántico. Dios nos tenga compasión y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y el Señor da una orden allí, Selah. Medita en esto. Y vamos a meditarlo. Señor, que en este tiempo tú tengas compasión de nosotros y nos bendigas cuidándonos, protegiéndonos, estimulándonos a la fe y a las buenas obras. Y si llegáramos a ser portadores del coronavirus, COVID-19, que tú nos des la fortaleza para superarlo. Pero si en tus planes está que esto cobre nuestra vida, tenemos una seguridad ciertísima, iremos a tu presencia. Dios, Señor, tenga compasión de nosotros y bendíganos. Dios, Señor, haga resplandecer sobre nosotros su rostro. Queremos contemplar tu rostro para ser transformados conforme a tu semejanza. Versículos 2 al 4. Para que conozcan en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaban. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú las gobiernas con rectitud. Tú guías a las naciones de la tierra. Será en esto pensado. Señor, pensamos, meditamos que este tiempo es un tiempo de tu gracia, así como es también un tiempo de tu juicio. No podemos ver que esto es algo que simplemente pasó, una casualidad del destino, sino que tú tienes un plan eterno y se está cumpliendo. Nuestro amado Dios, te suplicamos con piedad, Señor, con humildad, te suplicamos, ten en cuenta las naciones de la tierra y líbralas del pecado y líbralas del justo juicio, y guía a las naciones de la tierra a que tengan un encuentro contigo, oh Señor. Y de los versículos 5 al 7 dice el Señor: que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben,
La tierra dará entonces su fruto y Dios nuestro Dios nos bendecirá. Dios nos bendecirá y le temerán todos los confines de la tierra. Sí, Señor. Todo esto sucede para que al fin todos los pueblos de la tierra te alabemos, Señor. Que toda la tierra te dé gloria y alabanzas, y entonces tú nos bendecirás. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahora les invito, amados hermanos, a que hagamos una oración especial por la situación mundial, la pandemia de COVID-19 en todos los lugares de la tierra. También vamos a hacer una oración por los hermanos de la iglesia virtual, y orando por el pronto retorno al culto presencial. Y vamos a orar también para presentar al Señor nuestras ofrendas a Él. Amado Dios y Padre nuestro, cuán bueno eres tú al habernos reunido esta mañana para orar a ti y para estar en comunión contigo, para poder bendecirte y alabar tu nombre, pero también para poder recibir tus bendiciones, porque cuando nos reunimos tú nos bendices. Eso es lo que dice tu palabra y esa es nuestra fe. Somos benditos por ti en el simple hecho de estar reunidos. Somos benditos porque tu presencia está en nosotros. Somos benditos porque tú nos das vigor, salud, nos das amor, derramas tu Espíritu Santo sobre nosotros, nos das a conocer tu palabra para que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero. Oh Señor Dios, sabemos que tú estás escuchando nuestras oraciones porque son en Cristo Jesús. Y Padre, solo atinamos a clamar por esta situación que está viviendo el mundo. Padre, ya van más de 100,000 muertos. Ya van más de 100,000 muertos. En Colombia ya van 100. En Ecuador van muchos muertos. En diferentes países superan los 10,000. Y te suplicamos, Señor, ten misericordia. Ten misericordia, nuestro Dios, porque muchas familias han sido desarraigadas de sus lazos fraternales, de sus personas queridas y amadas, y están sufriendo. Y por ello suplicamos por todas esas personas, personitas que están en los hospitales. Señor, ten misericordia de ellos y levántales de su lecho. Aún para ellos, para muchos de ellos es como si fuera el lecho de muerte. Ya no tienen esperanza y no quisieran vivir más, porque no tienen razón para vivir. Pero tú eres el Dios de la vida y tú puedes insuflar vida, porque eres Dios omnipresente. Puedes insuflar vida, y es lo que te suplicamos, Señor. En medio de una pandemia en donde la muerte está ya avanzando, oh Señor, te suplicamos que el Espíritu de vida sople vida sobre esta humanidad. Dé sabiduría a los hombres de ciencia, y por esa gracia común y por la obra del Espíritu Santo en la gracia común, de sabiduría a la ciencia, tanto a los que inventan todos estos artículos de la medicina, artículos médicos, la bioingeniería. Oramos para que ellos puedan inventar los elementos necesarios a buenos costos para que se produzca los medicamentos, los aparatos necesarios para esta enfermedad que ya es por miles que toca. Hay millones de personas infectadas en el mundo. Entonces te suplicamos, Señor, que haya recursos médicos para ellos. Oramos también por la ciencia médica, los doctores, los investigadores allí, químicos, farmacéuticos, los investigadores de los virus y bacterias, que les dé sabiduría para descubrir lo necesario para combatir esta pandemia. Oramos también por los doctores, enfermeras, las personas que están tratando en la ciencia médica a los enfermos. Padre, ten misericordia de ellos, están teniendo trabajos extenuantes. Por favor, asístelos con la diestra de tu justicia. A las autoridades y fuerzas del orden, que a veces tienen que luchar con los hombres tercos que se salen de su casa. Perdona, Señor, a estas personas que se salen innecesariamente, salen por allá a vagar. Tenles misericordia, Señor. Y Padre, que oramos para que este virus sea detenido por ti. Te lo suplicamos, Señor, si es tu gracia y bendición.
Oramos por nuestros hermanos en Estados Unidos que están sufriendo terriblemente la pandemia. Oramos por nuestros hermanos en Ecuador, en Brasil y los hermanos aquí en Colombia. Padre, levantamos una oración especial por la iglesia Ríos de Gracia, por nuestros amados hermanos, la hermana Ángela, la hermana doña Amanda, la hermana Diana también allá en Itagüí, la hermana Crucecita. Padre, estas hijas, estas siervas tuyas, la hermana Gloria, la hermana Dilma, todas estas siervas tuyas, Señor, que te aman y que te sirven de todo corazón, llénales de ti, llénales de tu presencia, especialmente aquellas hermanas que están sufriendo soledad. Por favor, asísteles, acompáñales con la palabra de Dios, con la presencia del Espíritu Santo. Aquellas que están en medio de las luchas, levántalas en el nombre de Jesús. Oramos por la familia de Mauricio, Lady y sus hijos, por la familia de nuestro amado hermano John, por la familia de nuestro amado hermano Juan Darío Hidalgo. Oramos para que en tu gracia les concedas vivir en la paz, para nuestro hermano Alexander, para nuestra hermana Gladys, su hija, sus hijas. Bendíceles, Señor, allí, y que puedan estar pendientes de este tiempo de oración. Padre, bendice a la iglesia, bendíceme a mí como pastor, bendice a los demás hermanos, a Carlos, que está a la distancia. Padre, bendice a todos los hermanos, a Humberto, a Carmenza, a sus hijos. Te damos gracias por sus vidas, a todos. Señor, a mí se me olvidan porque mi mente no es capaz, pero tú tienes la mente perfecta y tú te acuerdas no solamente en el momento de oración, sino en todos los momentos. Te acuerdas de tu iglesia, de tus hijos. Llénanos, Señor, de ti en el nombre de Jesús. Bendice a mi esposita, mi suegra que están aquí. Bendice la vida de Viviana y su familia allí en la ciudad en el municipio del Sicuco, Bolívar. Bendice a nuestra hermana Sofía allí en la ciudad de Palmira y su padre. Bendícele, Señor. Bendice a los hermanos José Planas y su familia, a los hermanos Piero y Florian y toda su familia. Son hermanos preciosos en el Señor que tú has traído a la iglesia y que son causa de gozo cuando nos reunimos, y que ahora en esta situación de conexión nos hace falta estar juntos, nos hace falta ahorita en el intermedio. Me estuvo haciendo mucha falta, Señor, el que no pudiéramos abrazarnos, saludarnos, ver cómo estamos, el gozo de vernos reunidos y el gozo de que después de la reunión los hermanos se quedan reunidos, a veces hasta almorzamos, a veces nos quedamos todo el día completo. Tú nos has dado ese gozo, pero también nos has dado esta prueba para que nosotros miremos cuán importante es la iglesia. Yo quiero agradecerte por la iglesia Ríos de Gracia, que es una iglesia conforme a tu corazón, que nos has dado esta unidad, el ser esta iglesia tan unida, Señor. Y también oramos por nuestra iglesia hermana, la iglesia Ríos de Agua Viva, Comunidad Quichua. Padre, porque ellos son nuestros hermanitos, tú los has traído, son como otro nidito, pero allí el águila, que es el Señor, como dice, debajo de tus alas estaremos seguros. Ahí estamos todos estos polluelos tuyos, Señor. Te suplicamos que también bendigas a esta familia de la iglesia Ríos de Agua Viva. Qué bendición eres tú en medio de tu iglesia. Te amamos, te bendecimos, y hoy como hermanos virtuales nos damos un abrazo virtual, no tenemos otra opción. Entonces, Señor, bendice a tus hijos y a tus siervos en Cristo Jesús. Amén y amén. De otra parte, hermanos, quiero dar gracias por la manifestación amorosa que han tenido nuestros hermanos en este tiempo de dificultad. Muchos hermanos han tenido bondad para con su siervo y han traído ofrendas económicas, pero también ofrendas en especie, y eso para nosotros es hermoso, y damos gracias, alabamos al Señor y oramos por sus vidas, porque han sido muy hermosos con nosotros. Oh, hermanos, gracias por tenernos en cuenta, traer provisión. El Señor bendiga y multiplique sus vidas. No doy los nombres, hermanos, porque nombramos el milagro, mas no el santo, para no producir envidias, resquemores
o contiendan. No, hermanos, es lo de voluntad, como cada uno ha traído, y también como cada uno ha presentado sus diezmos y sus ofrendas. La hermana Ángela me reporta que ya hubo un ingreso para el primer dominical. A pesar de la dificultad de muchos, han presentado sus diezmos y ofrendas al Señor. Recuerden que las responsabilidades de la iglesia continúan y hay que pagar arriendo, hay que pagar servicios, hay que pagar comunicaciones y todo esto. Este medio que estamos usando por la gracia del Señor, pues es una bendición y eso hay que pagarlo. Entonces la iglesia lo paga. Entonces damos gracias al Señor porque a través de sus diezmos y sus ofrendas estamos avanzando el reino de Dios, estamos sosteniendo la iglesia a pesar de que no nos podemos reunir. Entonces que el Señor bendiga sus diezmos y sus ofrendas. Y si hoy alguien ha apartado algo para el Señor, vamos a orar, porque el Señor dice que oremos que consagremos nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Señor. Entonces vamos a ir a la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, que nos habla de algo así, como de dar en medio de una situación difícil. Dice 8:1: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia en medio de las pruebas más difíciles. Su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Hermano, si de algo nos gloriamos en la iglesia Ríos de Gracia, es que a pesar de que no tenemos hermanos adinerados, potentes, pues el Señor a cada uno ha puesto en su corazón dar como propone su corazón, y de lo poco o de lo mucho que reciben, el Señor ha ido sustentando cada mes el pago y el avance del reino de Dios. El Señor bendiga sus ofrendas, el Señor les multiplique. Hoy cada uno que traiga conforme lo puede consagrar, pero recuerden, se comunican con la hermana Angelita Montoya, le piden el número de cuenta para que ella consigne, o para que ustedes consignen. También creo que se puede de manera virtual, por traslado, en un Gana. Ella les da mejores instrucciones, un corresponsal bancario creo que es. Y ustedes consignan, no al hermano Héctor, porque no es el hermano Héctor el que maneja esto, es la hermana Ángela Montoya. Ella abrió una cuenta especial para este tiempo, para que se consignen allí para la iglesia. Cuando es para el hermano Héctor, pues llaman y dicen: mire, esto es una ofrenda especial para usted. Algunos hermanos lo han hecho, yo lo recibo con acciones de gracias, pero nuestra responsabilidad es con la iglesia, lo recuerdo, para que ustedes traigan su diezmo, su ofrenda, y lo consagramos ahorita al Señor, pero lo consignan o hacen traslado de cuenta a la cuenta que la hermana Ángela Montoya les da. Amén. Oramos. Señor, gracias te damos porque tú nos das el privilegio de recibir de parte de ti y también de dar. De lo que hemos recibido te damos, Señor, para la gloria de tu nombre, y sembramos en el reino de Dios. Te suplicamos, tú bendigas todos los ingresos de la iglesia y los ingresos de tus siervos, para que nunca falte nada y para que siempre haya gracia y paz en las iglesias del Señor, y abundancia de todo bien y de toda misericordia. Te lo suplicamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Dios bendiga estas ofrendas. Ahora vamos a meditar en la santa palabra del Señor. Y hoy se celebra en el calendario litúrgico, no solamente de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica Romana tiene un calendario litúrgico, pero hay muchas, y escuchen bien, hermanos, muchas iglesias en el mundo ortodoxas, muchas iglesias de la Reforma, muchas iglesias bíblicas, cristocéntricas, teocéntricas, que tienen una liturgia anual general. Por ejemplo, las iglesias luteranas, algunas de las iglesias de la Reforma en diferentes lugares. Entonces resulta que en la liturgia de las diferentes iglesias, hoy se celebra el domingo de resurrección. Nosotros no estamos ceñidos a esa liturgia, pero no la criticamos,
no la condenamos. Lo que no estamos de acuerdo es en la idolatría, en el engaño religioso. Eso lo vamos a desenmascarar siempre. Pero que en este tiempo de lo que se llama Semana Santa, popularmente la iglesia dedique tiempo a recordar la obra de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no puede ser condenado. Al contrario, se debe motivar a que en este tiempo nosotros tengamos esa solicitud de meditar en la obra de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y les invito, hermanos amados, a que vayamos a la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, y vamos a leer de los versículos 1 a 23. 1 a 23. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 23. Amado Señor, en esta mañana estamos frente a tu palabra. Tu palabra es la verdad. Tu palabra nos revela al Dios viviente y verdadero. La palabra de Dios es tu revelación, Señor. Y como hijos tuyos queremos conocer tu revelación, conocer lo que tú nos dices de ti mismo. Porque esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Porque cuando tu pueblo no te conoce, está destinado a la perdición, pues tú lo dices, mi pueblo se ha perdido por falta de conocimiento. Oh Señor, no permitas que tu pueblo, la iglesia, muera por falta de conocimiento, sino que al contrario seamos un pueblo de conocimiento de nuestro Señor. Y a ti te ha placido darnos la santa palabra para que te conozcamos. Entonces hoy vamos a meditar en un aspecto muy importante de la palabra, como es el tema de la resurrección. La doctrina de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque no solamente la historia, no solamente un tema, sino es la realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Te suplicamos que por tu Espíritu Santo nos ilumines, abra nuestro entendimiento para comprender la magnitud de la obra de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque te lo suplicamos en Cristo Jesús nuestro Señor y tu amado Hijo. Amén y amén. Esto dice la palabra de Dios a su iglesia Ríos de Gracia en este día del Señor. Leemos 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 23, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos, y esto es lo que ustedes han creído. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan,
pues tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Palabra de Dios. Alabado sea nuestro Señor. Hermanitos, como iglesia, nuestra costumbre es la predicación expositiva. Y yo creo que en algún momento el Señor nos dé la dicha de poder predicar no solo este texto, sino toda la obra del apóstol Pablo a los Corintios expositivamente. Sin embargo, hoy vamos solamente a tocar unos aspectos de este texto. Entonces la predicación no va a ser plenamente expositiva, sino vamos a ir a algunos pasajes del texto. Y en el pasaje el apóstol Pablo exhorta a los corintios. Él está exhortando a los hermanos de la iglesia en Corinto a que fundamenten su fe en la resurrección de Cristo. Recordemos, la carta del apóstol Pablo a los corintios es una carta exhortativa, es una carta correctiva, porque los corintios realmente estaban bien desenfocados de su fe en Cristo, pero creían en Cristo. Ellos tenían fe, aunque su fe estaba muy desviada. Ellos habían metido de las diferentes ideas, filosofías, pensamientos, y la habían metido en un cristianismo. ¿Saben? Eso es lo que está pasando hoy en la iglesia cristiana posmoderna. La iglesia cristiana de la posmodernidad está siendo afectada por la influencia de diferentes religiones, filosofías, prácticas espiritualistas, y es lo que estamos llamando el ecumenismo salvaje. Este ecumenismo lo aceptamos todos y todos venimos a ser de la misma fraternidad, y esto es antibíblico, esto es falso. Y esto es precisamente lo que el apóstol Pablo les está exhortando a los hermanos en Corinto. ¿Por qué? Porque ya los hermanos, ya les había corregido acerca de su fe, de sus creencias, acerca de quién era el verdadero líder de la fe o el centro de nuestra fe, que no es ni Pablo ni Pedro, sino que es ni Apolos, sino que es Cristo el Señor. Bueno, les exhorta acerca de sus actividades, de la Santa Cena, del culto. El Señor les está corrigiendo a través de la carta de Pablo a los hermanos en Corinto. Y una de las cosas más importantes que tiene que tratar el apóstol Pablo es el asunto de la resurrección, porque este asunto sí que es espinoso, y este asunto sí que se expone a muchas interpretaciones falsas. Entonces el apóstol Pablo está dándoles una exhortación para que se fundamenten en la resurrección de Cristo, que pongan su esperanza en la resurrección que Él logró, porque el Señor Jesucristo logra la resurrección. Eso es una victoria de Cristo para nuestro favor, para avanzar el reino, para establecer el reino de Dios, porque es que el reino de Dios en la tierra fue afectado por la muerte. Entonces el Señor Jesucristo vence al enemigo la muerte. ¿Cómo? Resucitado. Y al vencer el enemigo la muerte, entonces Él nos da como beneficio nuestra resurrección, que está aplicada en dos periodos. El primero, la primera resurrección, que es el nacer de nuevo. Muriendo al hombre viejo, nacemos al hombre nuevo por el Espíritu Santo. Tenemos una nueva vida en Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces el Señor nos ha dado la primera resurrección, pero tenemos la esperanza de la segunda resurrección. Hermanos, y esto no es un solo decir, esto no es solamente la parte histórica o la parte correctiva del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto.
No es solamente que los 4 evangelios hablan de la resurrección de Cristo, Hechos habla de la resurrección de Cristo, las cartas nos hablan de la resurrección de Cristo. No es solamente eso, es que esta es la doctrina, una de las doctrinas fundamentales de la iglesia durante sus 2000 años de historia. Y como lo daba en la enseñanza anterior, si no hubiera habido resurrección, van, y lo que dice aquí el apóstol Pablo, van a nuestra fe. Porque entonces, ¿cómo podríamos ser salvos? ¿Salvos de qué? Pues si al fin y al cabo nos vamos a morir y no va a haber resurrección, pues estaríamos perdidos. Pero porque Cristo resucitó, nosotros somos salvos y resucitaremos juntamente con Él. Ahora, hoy vamos a mirar unos aspectos de este texto respecto de la doctrina bíblica de la resurrección de Cristo. Y vamos a ver 3 aspectos. En primer lugar, vamos a ver el poder de Dios. El poder de Dios manifestado en la resurrección, el poder de Dios. En segundo lugar, vamos a ver la gloria de Dios en la resurrección. Y el tercero, vamos a ver el gran amor de Dios por su iglesia. Miremos pues en primer lugar de la resurrección, cómo Dios muestra su poder. Y lo primero que debemos ver es que, hermanos, para levantar a un muerto y darle vida, se necesita poder. Pero no cualquier poder, tiene que ser poder sobrenatural. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Saben ustedes en este momento cuál es el mayor poder de una nación o de las naciones? Especialmente esas naciones que se llaman poderosas. La Rusia, los Estados Unidos y esos países que se llaman poderosos, que dicen ser poderosos. ¿Cuál es el mayor poder de ellos? Las armas nucleares, esas armas de violencia. Y esas armas, ¿qué hacen? Matar. Imagínense, si para matar se necesita poder, ¿cuánto más poder se necesitará para dar vida? Matar es sencillo. Y no todo ese poder que tienen de las bombas nucleares, de los misiles y todas esas cosas. ¿Saben para qué sirve eso? Para matar. No sirve para más. Nada de eso sirve para dar vida. Nada. Entonces, ¿para qué sirve? Para matar, para acabar con el mundo. Si eso se necesita para acabar con la gente, ¿cuánto más se necesitará para darle vida a un muerto? ¿Cuánto más? El mayor poder que hay sobre la faz de la tierra es darle vida a los muertos. Y no me estoy refiriendo a esos falsos profetas y falsos maestros que supuestamente dicen que han resucitado muertos. Ellos dicen, pero no hay ningún registro histórico, un registro legal que diga, miren, aquí este pastor o este apóstol oró y se levantó el muerto. No, al contrario, la iglesia ha sido objeto de burlas porque muchos dicen, ese muerto lo levantamos, y pasan los días y no se levanta el muertito, porque ese poder no es inherente al hombre. Ese poder es poder de Dios. Y es mayor que el poder de todas las bombas nucleares. Porque si se unieran todas las bombas nucleares y todos los misiles del mundo, a ver si eso pudiera darle vida a alguien, no resucitaría ni a una hormiguita la resucitaría. Entonces esas bombas en realidad no tienen un gran poder. El gran poder lo tiene el Señor. Vamos a ir a Juan capítulo 2 versículo 19 al 21. El Señor Jesucristo dice allí, destruyan este templo. Respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. ¿Qué dijo el Señor? ¿Levantaré qué? Este templo en 3 días. Y dicen los que lo estaban oyendo, tardaron 46 años en construir el templo y ahora tú lo vas a levantar en 3 días. Pero el templo al que se refería era su cuerpo propio. ¿Qué dice aquí el Señor? Que quién levantaría, que quién resucitaría el cuerpo de Jesús. Él mismo. Jesucristo el Señor tiene poder para levantar su propio cuerpo. Les voy a pedir perdón, hay una interrupción. Para comentar, porque se descargó. Entonces,
el poder, el gran poder del Señor Jesucristo levanta a los muertos. Levanta a los muertos. Y el primer muerto que se levanta es a sí mismo. El Señor Jesucristo se levanta a sí mismo. Vamos a ir a Hechos capítulo 2 versículo 24. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Aquí nos habla de dos cosas. Primero, la muerte no podía retener al Señor Jesús. La muerte no podía tener bajo el dominio al Señor Jesús. O sea, la tierra no podía abrazar al Señor Jesús y comérselo, tragárselo, como se traga a los otros muertos. Al Señor Jesús no lo podía hacer, no le pudo hacer nada. En los 3 días que Él estuvo, viernes, sábado y domingo, que Él estuvo, no completos, pero sí estuvo allí en ese tiempo, ni un gusano, ni una mosca pudo venir a la persona del Señor Jesucristo, porque Él era superior a la tierra. La tierra no lo podía tener. Pero aquí dice que a este Jesús Dios lo resucitó, y cuando aquí habla de la palabra Dios, habla del término Theos, y ese término Theos es Dios el Padre, porque al Señor Jesucristo es Kyrios. Hechos 5:30. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Romanos 6:4. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados en él, en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Y Gálatas capítulo 1, Pablo apóstol, hermanos, les ruego el favor de que ustedes sigan escuchando allí, porque la tablet se está descargando. Como estamos aquí en confianza, les puedo decir las cosas. La tablet se está descargando, entonces necesitamos poner la tablet a cargar. Les ruego el favor que tengan un poquito de paciencia. Vamos a seguir conectados y vamos a seguir enseñando la palabra de Dios, pero mientras tanto ponemos a cargar la tablet. Gracias, hermanos, perdónenme, no nos alcanzó. Muy bien, vamos a venir aquí. Bueno, mis hermanos, ahí quedó. Ahora Viviana nos tomará la famosa foto del detrás de cámaras para que ustedes se rían todo el parapeto que se hizo para poder cargar la tablet. Bueno, entonces seguimos, mis amados hermanos. Entonces estamos viendo a través de la Sagrada Escritura que el Señor Jesucristo es levantado por el poder del Padre. Vamos a ir a Romanos 8:11. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. O sea, cuando nosotros vemos todos estos textos, podemos deducir claramente que la trina deidad se encargó de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es resucitado por sí mismo, el Señor Jesucristo es resucitado por el Padre, el Señor Jesucristo es resucitado por el Espíritu Santo. Es la acción trina, es el poder y la unidad divina para levantar al Hijo de Dios. Bueno, Dios demuestra su gran poder
al derrotar al adversario. Es que, hermanos, la resurrección no es simplemente que se resucitó un cuerpo. No, hermano, no se trata de eso. Es el gran poder de Dios venciendo a un enemigo terrible, que es la muerte. Y el Señor es todopoderoso para derrotar la muerte. Y que ninguno después pretenda rebelarse contra el Señor. De igual manera, el Dios Todopoderoso en quien confiamos demostró su poder al resucitar a Jesús, que Él tiene el poder para hacer todo aquello que bien haya determinado. Lo que Él se forjó con su iglesia lo hará, porque si Él tuvo el poder para levantar a Jesús de los muertos, tiene el poder para levantar a los muertos en la resurrección, Él tiene poder para derrotar, para vencer a todo enemigo que se levante. Entonces, en primer lugar, vemos el gran poder del Señor. En segundo lugar, vemos en la resurrección de Cristo la gloria de Dios. La resurrección de Cristo es la manifestación gloriosa de Dios. ¿Por qué? Vemos la gloria de Dios porque lo que parecía una derrota, porque lo que aparentemente era una derrota, redundó en la más grande de las victorias. Dios recibe la gloria al demostrar que su Hijo Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios. Vamos a meditar un poquito en esto. Cuando no solamente el diablo, sus demonios, sino los hombres incrédulos contemplan la resurrección, para ellos es una gran derrota. ¿Por qué? Porque ellos piensan que Jesucristo no era Dios. Ellos pensaron que Jesucristo iba a ser derrotado en la cruz. El diablo estaba convencido que él iba a derrotar a Cristo en la cruz y que después él diría a Dios: maté al Hijo de Dios, o sea que de ahora en adelante yo voy a ser Dios, porque yo maté a Dios. ¿Y quién puede matar a Dios? El que mate a Dios será Dios. Y el diablo estaba: maté al Hijo de Dios. Lo que él no sabía, o mejor, de lo que él no se acordaba, era que el Señor desde el Edén había dicho claramente: su simiente, refiriéndose a la simiente de la mujer, te aplastará la cabeza, pero tu simiente le morderá el talón. Satanás, el diablo, la serpiente antigua, no se acordó de aquellas palabras, y por eso no se dio cuenta que la simiente de la mujer, o sea, la simiente de Eva, la simiente de la mujer, estaba matando, derrotando definitivamente a la serpiente. Ella se acordó nomás de la otra parte. Satanás se acordó de la otra parte, que le morderá el talón, pero no se acordó que morderle el talón no era quitarle la vida al Señor, sino era una afectación, no simple, porque el Señor Jesús sí murió, pero Él iba a resucitar. Entonces la serpiente antigua, Satanás el diablo, estaba encantado de que había derrotado a Dios, pero no se dio cuenta de que en la cruz Jesús obtuvo la mayor victoria. Él no se había dado cuenta, él no sabía que con esa muerte del Señor Jesucristo y el derramamiento de su sangre purísima, santísima, él iba a perdonar el pecado de los hombres y que iba a reivindicar a Dios. O sea que esto no iba a ser una muerte en vano, sino una muerte con propósito y una muerte con victoria, hermanos. ¡Aleluya! El Señor tuvo la victoria, y después de que el Señor le pisa la cabeza a la serpiente, el Señor tiene toda su gloria y recibe toda su alabanza. Amén.
Entonces el Señor Jesucristo recibe toda la gloria y toda la alabanza, aparentemente vencido, pero realmente es victorioso. Filipenses capítulo 2 versículo 9 al 11 dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Se doble qué? Toda rodilla. ¿Y esa toda rodilla incluye la de Satán? Claro que incluye la de Satán, la de todos sus demonios y la de todos los rebeldes. Miren esos hombres que hoy en día niegan a Cristo y se lanzan contra Cristo y hacen música contra Cristo y son rebeldes a Cristo y blasfeman de Cristo. Esos hombres que hoy se creen victoriosos, esos hombres van a estar, si no reciben la gracia del Señor, van a estar doblegados sus rodillas, quebrantados, aplastados debajo de la roca, diciendo: realmente Jesucristo, si era el Señor, para la gloria de Dios Padre. Oh, lo que esos hombres pensaron, lo que el diablo pensó que le había infringido la muerte y la derrota a Dios, la realidad resultó en una gran victoria. Y me hace acordar esta historia que se la aprendí al pastor Sergio. Me fascina contarla. De pronto a él ya no tanto, pero a mí sí me fascina contarla. El pastor Sergio Ruiz me decía, nos decía en una clase, esa victoria de Jesucristo es, esa situación de la cruz y de la victoria que tiene el Señor y el enemigo, lo que pensaba hacer es más o menos así: un partido de fútbol entre Dios y el diablo, y resulta que el enemigo coge la pelota y le da codazos a los santos, pisotea a los pastores, se va adelante, derriba, ataca la palabra de Dios y como si cogiera al Señor Jesucristo y lo mandara allá lejos. Y entonces se va y mete un gol, y mete el gol, y toda la gente, pues las tribunas dicen ¡gol! Y el diablo sale saltando y gritando: ¡le gané a Dios! ¡Le gané a Dios! Pero resulta que sus esbirros, sus demonios le dicen: mire para allá, mire para allá. Usted le metió, fue el gol al equipo nuestro. Usted se metió otro gol. Eso fue lo que le pasó al diablo. Y entonces, ¿quién tuvo la victoria? El Señor. ¿Quién está glorioso? ¿Quién recibe la gloria? Porque aquí dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¡Wow! ¡Qué hermosura! Cómo el Señor recibe toda la gloria. En la resurrección de Cristo, Él vence al enemigo, la muerte, se para sobre la muerte. Y esto tiene mucho que ver allí cuando el Señor habla de que derrota al enemigo y lo pone por estrado en sus pies. Nos habla de las luchas de los griegos, la lucha grecorromana en los Juegos Olímpicos, antiguos. El guerrero, el luchador que ganaba, se paraba sobre la cabeza del vencido, del derrotado, y levantaba sus manos en victoria, y todo el pueblo lo alababa, le daba la gloria. Lo que el Señor, no solamente el apóstol Pablo, sino el Señor a través de toda la historia bíblica nos muestra esta figura: Cristo como el gran gladiador, venciendo, derrotando a su enemigo, parándose sobre su cabeza. Por eso el Señor le dice ya en Génesis 3: y tú morderás el polvo. Miren, hermanos, que es que la palabra es supremamente sabia. Esa intertextualidad bíblica es asombrosa, hermanos. Se cumple en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Él se para encima de la cabeza de la serpiente, encima del que trajo la muerte, y obtiene la victoria. Por la resurrección de Cristo y por la promesa de nuestra resurrección, Dios recibe la gloria y la alabanza hasta lo sumo.
Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en tu devoción diaria es el hecho de alabar a Dios por la gloria en la resurrección. Primero la de Cristo y segundo la tuya. Es que, hermanos, estas doctrinas no son solamente para saberlas, sino para vivirlas y para practicarlas en nuestra adoración diaria. Hermano, no puede pasar un día de nuestras vidas sin reconocer la obra salvífica de Cristo, sin reconocer el poder de su resurrección y sin desconocer el anhelo ferviente de su pronta venida. Eso tiene que estar todos los días en nuestras oraciones, porque eso es lo que nos da vida, esa es la gasolina espiritual para los santos. Eso es con lo que salimos a vivir el diario vivir, la rutina diaria y poder vencer a nuestro adversario, el enemigo, el pecado y la muerte. Amén. La resurrección de Cristo debe ocupar un sitio muy importante y de eterna recordación, y debe ser motivo permanente de alabanza y acciones de gracias en nuestro corazón, porque gracias a que Él resucitó, también nosotros seremos resucitados juntamente con Él. Y lo dice la palabra en primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. La gloria es que Cristo fue resucitado como primicias. Colosenses capítulo 1 versículo 18: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el primero, el primogénito ¿de qué? De la resurrección. No el primero de la creación, como dicen por ahí algunos falsos, los FTJ, falsos testigos de Jehová. No, el primogénito, pero de la resurrección, para ser en todo el primero el Señor. O sea, el que recibe la gloria. ¿A quién se le da el premio, la corona de gloria? Al que llegó primero en las carreras. Recuerden lo que yo les decía ahorita en la lucha grecorromana. ¿Quién recibía el honor y la gloria? El primero, el que vencía al otro. El vencedor es el que recibe la gloria. Y Jesucristo fue el vencedor. Amén, aleluya, amén. Apocalipsis capítulo 1:5. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y por cuya sangre nos ha librado de nuestros pecados. Versículo 6: al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. La gloria de Dios es que Él fue resucitado. O la gloria de Dios en la resurrección es que su Hijo fue resucitado para recibir la gloria para la salvación de su pueblo. Y su pueblo jubiloso le damos la gloria. No solamente en esta tierra, no solamente en el culto. Cuán hermoso es glorificar al Señor todos los días de nuestra vida. Entre más tiempo le glorifiquemos mejor. Y en el bus, y glorificar al Señor. En esta cuarentena, glorificar al Señor. A mí me da gran gozo cuando puedo comunicarme con los hermanos por este medio, por teléfono o en cualquier forma, y ver que la iglesia, por lo menos la iglesia Ríos de Gracia, es una iglesia que está glorificando al Señor en todo tiempo. Es hermoso, es hermoso. Le damos la gloria a Dios porque Él nos resucitó. Jesús resucitado es el primer hombre de una nueva generación de hombres inmortales e incorruptibles, que le damos la gloria a Dios por la eternidad. La resurrección de Cristo es la consumación de su obra salvífica, ya que mediante ella venció a su enemigo la muerte, resucita a su iglesia y le da vida eterna. En ello consiste la gloria de Dios, en que finalmente esa redención en Cristo logró su objetivo, que esa crucifixión, muerte de nuestro Señor Jesucristo redunda en resurrección, en gloria. Se cumplió el objetivo. El Señor Jesús cumplió su objetivo. ¡Aleluya! En tercer lugar, en la resurrección de Cristo,
Dios nos manifiesta su amor al participar a su iglesia de esta gran victoria, logrando para la iglesia la misma resurrección de Cristo y dándonos la certeza de una vida eterna en su presencia. El cristiano verdadero no puede pasar ni un solo día de la vida sin meditar en la resurrección del Señor. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios está hablando a los corintios acerca de: quiero recordarles, recuérdenlo día tras día, acuérdense ustedes de lo que el Señor hizo, acuérdense en la predicación de predicar a Cristo resucitado. Esto no es algo ligero, esto es algo profundo, hermanos. Nosotros como cristianos no podemos pasar un solo día de nuestra vida sin meditar en la resurrección de Cristo, porque esa es la gran victoria de nuestro Señor. Y yo les pongo un ejemplo. Miren, hermanos, en los juegos de fútbol de aquí de Colombia, los equipos colombianos, que el Nacional, que el Santa Fe, que el Medellín, que el Cali, que el América, todos estos juegos, ¿no? Y uno le pregunta, por ejemplo, a un hincha del Nacional: ¿en qué año fue la última vez que ganó su equipo el campeonato? No, en tal fecha, en el primer semestre de tal año. Y si ahí le pregunta al del Medellín, igual, todos saben y se glorían de la victoria de su equipo y la traen a memoria. Perdón, hermanos, está sucediendo de todo en esta tradición, pero la victoria del Señor está sobre nosotros. Gracias. Entonces, hermanos, y hasta le hacen una estrellita a su equipo y la recuerdan. Si eso se hace con un equipo de fútbol mundanal que al fin y al cabo se va a acabar allá, ¿cómo será que con esta pandemia ni fútbol han podido jugar? ¿Cómo ha de ser de la gran victoria de aquel que tuvo la victoria universal, la victoria celestial, la victoria eterna, Jesucristo el Señor? ¿Cómo no nos vamos a acordar todos los días de nuestra vida? Acordémonos de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo y de cómo Él venció y de cómo Él nos dio la resurrección. Porque somos beneficiarios de la resurrección de Cristo. Tú eres beneficiario de la resurrección de Cristo. Y nosotros debemos meditar todos los días y debemos orar y darle gracias al Señor porque nos ha resucitado y nos ha hecho partícipes de la resurrección. Y esa es la esperanza. Y algunos de ustedes dirán: ay, pero el pastor siempre nos habla de que tenemos que tener la esperanza, que para tomar la cena hay que tener esperanza. Y en todo sermón el pastor le mete el asunto de la esperanza gloriosa. Pues es que ese es el evangelio, hermano. Es que eso es por lo que vivimos. Porque nosotros creemos que vamos a ser resucitados. O si no, ¿para qué vivir, hermanos? Es lo que el apóstol Pablo les dice aquí a los hermanos de Corinto. Si ustedes no creen en la resurrección, si nosotros los cristianos no creyéramos en la resurrección, vana sería nuestra fe. Si nosotros no creemos en que Jesucristo resucitó, ¿para qué creer? Si no resucitó, estamos perdidos. Pero como si resucitó. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. Y les repito, así se cansen. Hermanos, nosotros como cristianos vivimos con nuestros piecitos caminando bien puestos en el suelo, para que no nos mueva ningún viento de doctrina. Pero siempre andamos con nuestros ojos mirando al cielo, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, siempre mirando hacia el que ha de venir. ¿Por qué tenemos que mirar al que ha de venir, hermanos? Porque Él va a venir. Él va a venir, hermanos, y en cualquier momento, y todo ojo le verá. Solamente que habrá una multitud de ojos que van a tener que salir corriendo, porque todos esperan menos que el Señor llegue. Es más aún, ellos aborrecen que el Señor llegue. Ay, pero nosotros, cuando lo veamos con esa miríada de ángeles a su alrededor, lleno de gloria, y con nuestros oídos bien puestos, porque sonará la final trompeta, y nosotros ya sabemos, a los
a los del mundo, a los que no han recibido salvación, cuando oigan esa trompeta quieren esconderse en las cuevas, en los sótanos, y no van a poder dejar de oír el zumbido de la trompeta que les atormentará. Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que veíamos hace 8 días en los elegidos en el tiempo de la tribulación. En cambio a nosotros nos deleitará esa trompeta. Esa trompeta, esa final trompeta será dulce, y nosotros correremos gritando: llegó el Señor, llegó mi Señor, llegó mi amado, por fin nos vamos con Él. Porque el Espíritu y la novia decimos: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Esa es nuestra esperanza, hermanos. ¿Y en dónde obtuvo el Señor esa esperanza? En la cruz, venciendo al pecado, pero en la resurrección, como el primero de la resurrección, para que todos los que creemos en Él tengamos la resurrección. Los que morimos juntamente con Él, vamos a tener vida con Él. La resurrección de Cristo es el gran beneficio, no un beneficio más, es el gran beneficio que Dios le dio a su iglesia. La muerte ya no se señoreará de ti, amado hermano. El temor a la muerte ya no te oprimirá más. La tristeza por la muerte ya no te deprimirá más, porque has depositado tu confianza en aquel que resucitó y que te dio la resurrección y la vida eterna. Y recuerdo que hace años, cuando yo tocaba este tema, los hermanos temblaban y les disgustaba. Incluso me llamaron la atención: ¿por qué soy así de duro tratando a los hermanos? Yo no debiera tratarles así. Pues, hermanos, yo tengo que ser honesto y decirle a los hermanos que en cualquier momento viene el Señor. ¿Saben una cosa? Puede ser ahora, antes del almuerzo. Son las 11:30, antes del almuerzo puede venir Él. ¿Qué tal si viene Él? Recuerdo que hace años los hermanos decían: ¡ay, no, pastor, no diga esas cosas, por favor! Porque no teníamos esa fe salvífica, porque no teníamos esa convicción de que si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos, hermanos. Y que sonará la trompeta. Muchos cristianos todavía tienen: ¡ay, que va a sonar la bocina! ¡Que va a sonar la trompeta! ¡Ay, eso va a ser doloroso! No, para nosotros los cristianos no va a ser doloroso. Ya tenemos el oído afinado. La trompeta es la voz de Dios. Ya tenemos el oído afinado. Y entonces, ¿qué haremos los cristianos con la trompeta? ¿Correremos tras de la trompeta? Claro, y vendrán los ángeles y nos llevarán al sonido de la trompeta, o sea, a la presencia. La doctrina de la resurrección de Cristo nos da la seguridad de la vida futura, eterna, en unión con Cristo. Porque Jesús logró por nosotros la resurrección, señoreando sobre la muerte y dándonos a los creyentes la resurrección de entre los muertos. ¿Crees en Cristo resucitado? Aquí viene la pregunta. ¿Crees en Cristo resucitado? Hermanos, esa es la insistencia. Esa es nuestra insistencia. Debemos creer en el Cristo resucitado. Si no creemos en el Cristo resucitado, es vana nuestra fe, es vana tu fe. Yo creo en el Cristo resucitado, y es lo que transmito a mis hermanos, lo mismo que dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 15:1. Hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a las palabras que les prediqué. De otro modo habrían creído en vano. Hermanos, yo seguiré insistiendo en predicarles la resurrección de Cristo, en presentarles al Cristo resucitado, porque Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Entonces, hermanos, adelante con el Señor. ¿Crees en ese Cristo resucitado? ¿Le das la debida importancia a esta gran verdad? ¿Adoras al Señor Jesucristo porque ha resucitado? ¿Adoras al Padre porque resucitó al Hijo? ¿Adoras al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo que resucitó a Jesús mora en ti? Y si el Espíritu Santo resucitó a Jesús, indudablemente te va a resucitar a ti, si es que el Espíritu Santo está en ti. Si el Espíritu no está en ti, vana es vuestra fe. Necesitas nacer de nuevo.
¿Vives tu vida con la seguridad de que vas a ser resucitado? Tenemos que estar bien seguros de que vamos a resucitar con Cristo. Pero no solamente eso. Aquí viene la pregunta más importante, la pregunta de aplicación más importante. ¿Vives tu vida como uno que será resucitado? ¿Estás viviendo tu vida como uno que va a ser resucitado? Porque, hermano, cuando seas resucitado irás al cielo, y que no sea, como dice ese dicho mundano, el que no ha visto a Dios, cuando lo ve se asusta. Al ver al Cristo resucitado, nosotros nos disponemos en Cristo, nos preparamos en su palabra, en santificación, para ver al Cristo resucitado, para verlo en su gloria. Vivimos una vida de justicia y santidad. El evangelio tiene que ser práctico, hermanos. El evangelio tiene que ser práctico. Michael Dani me escribe: muchos se quieren ir para el cielo, pero nadie se quiere morir. Y miremoslo para lo que estamos aplicando. Sí, es bonito irse para el cielo, pero ¿quién quiere morir a su pecado? ¿Quién quiere morir a su maldad? ¿Quién quiere morir a sus pensamientos lujuriosos, a sus gustos y a sus deseos? Bueno, si Cristo ha resucitado y te ha dado la resurrección, tú vives como uno que va a ser resucitado y procurarás la santidad, hermanos. Procurarás vivir en esa santidad. No tienes que procurar que te den la santidad, no, la santidad ya te fue dada, solamente que vivas en esa santidad. ¿A qué conclusión hemos de llegar, hermanos? Definitivamente podemos concluir que Jesucristo el Señor ha resucitado y que esta resurrección es el gran gozo para su iglesia. Por ello damos a Cristo toda la gloria y el honor y la alabanza por siempre. Amén. Amados hermanos, oramos al Señor para que el Señor produzca en nosotros esa convicción firme del Cristo resucitado y empecemos a meditar cada día más en el Cristo resucitado y empecemos a contemplarle en su gloria, porque recuerden, uno de los aspectos de la resurrección de Cristo es su gloria. Él es glorificado por haber resucitado, su victoria. Él es glorificado por haber obtenido la victoria y el habernos llevado nosotros como iglesia en la resurrección de los muertos. Amado Señor, te damos gracias porque hoy nos has tenido frente a tu palabra, a pesar de los inconvenientes, a pesar de las luchas. Tú estás con nosotros, avivándonos, recordándonos en este tiempo de dificultad, en este tiempo opresivo, en este tiempo a veces hasta triste, recordándonos de que tú eres Señor, que resucitó de entre los muertos. Y que no importa si esta misma noche llegara el ángel de la muerte y ese coronavirus se llevara a toda la iglesia, estaríamos gozosos, porque sabemos que resucitaremos con Cristo. El que muere juntamente con Cristo será resucitado juntamente con Él, y esa es nuestra fe, esa es nuestra predicación, esa es nuestra esperanza y esa es nuestra forma de vivir. Amado Señor, te suplicamos, nos sostengas en nuestra fe, en nuestra esperanza y en nuestra forma de vivir. Que vivamos como gente que va a ser resucitada y que va a ir a la gloria del Padre. Que estemos en formación, en capacitación, para que cuando venga el Señor por nosotros no nos halle desapercibidos, sino nos halle preparados, plenamente preparados para toda buena obra por medio de la palabra, como lo dice el apóstol Pablo a Timoteo. Enteramente preparados para toda buena obra. Que vivamos vidas de santidad delante de ti, oh Señor, porque seremos resucitados contigo. Y la pregunta es, ¿resucitarás también a los impíos? ¿Resucitarás también a los que siendo carnales se llaman cristianos? Esto es para reevaluar. El cristiano es cristiano y evidencia su fe. Creemos en el Señor Jesucristo y contemplamos al Señor Jesucristo resucitado, pero también vivimos
como resucitados por el Señor Jesucristo. Asístenos, Señor, por tu Espíritu Santo para vivir la dicha de la resurrección en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, gracias al Señor. Quiero agradecer a Dios nuestro Señor primeramente y a todos los hermanos que están conectados, todas sus familias, en la oración, celebrando el culto. Y me limito a despedirme con las palabras del Señor. El Señor los bendiga. El Señor los guarde en medio de esta pandemia. El Señor nos guarde a toda la iglesia. Y el Señor haga brillar su rostro sobre toda la iglesia, ríos de gracia, ríos de agua viva. Y a los hermanos que nos estaban viendo. El hermano Alfonso Guamán desde Estados Unidos nos estaba viendo. Pastor, por favor, una oración por Juan Diego que cumplió años. Vamos a orar ahorita. Entonces nos despedimos, pero vamos a orar, como es nuestra costumbre, y también vienen los anuncios. El 7 de abril cumplió Juan Diego años. Entonces allí tómale la mano a Juan Diego, Gloria, y todos vamos a orar ahora mismo. Señor Dios, te damos gracias, Señor, por la vida de Juan Diego, este joven que recuerdo de niño, era un niño que piadoso, asistía a nuestras reuniones, las reuniones que hacíamos con Cristian Quintero y con Cristian el otro y Juan David y Salomón en nuestra casa. Con Ruby orábamos y el niño iba allí, y con sus padres también él pudo conocer el evangelio. Oramos para que ese evangelio que él recibió en esa época sea el evangelio que le da vida todo el resto de su vida, que no sea parte. Oramos también por su hermanito Cristian, para que el Señor lo guarde. Pero en este cumpleaños oramos para que tú le des a Juan Diego gozo, paz, justicia, verdad, benignidad, el fruto del Espíritu Santo sea en él, y que sus padres puedan bendecirle con la palabra de Dios, que sus padres puedan dirigirle por el camino de la vida de Dios, y que la iglesia lo ame y lo abrace como un hijo de Dios. Guárdalo, Señor, y que tú cumplas en él el ministerio y el llamado que le has dado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis hermanos, les ofrezco disculpas. La última parte de la transmisión quedó algo oscura por la posición de la tablet que se está cargando. Oren para que en estas transmisiones no tengamos esos inconvenientes, pero bueno, sabemos que son parte de la tecnología. Si tuviéramos los más tremendos medios electrónicos también, a ellos les ha fallado. No nos deleita, pero es que, hermano, estos medios electrónicos fallan. Por eso debemos pedir al Señor que nos guarde, que nos bendiga. Les informo, en el día de, ya terminamos la enseñanza de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mañana a las 9 de la mañana vamos a tener nuestra reunión, nuestra enseñanza sobre cómo ser padres conforme al modelo bíblico. Paternidad conforme al modelo bíblico. 9 de la mañana estaremos, pero el martes tendremos un descanso y volveremos el miércoles. El miércoles tendremos la enseñanza de la paternidad, y en la noche nuestra reunión de oración. Mis amados hermanos, oren por este su siervo, la salud. Anoche hubo cierta afectación, pero bueno, aquí estamos, y que el Señor nos dé paz, nos dé gozo por la provisión a todos. Y me despido de ustedes. Araceli dice que feliz cumpleaños a Juan Diego. Bendiciones y muchas gracias, dice John Jairo, a todos los hermanos. Muchas gracias. Gracias por sus saludos, a la hermana Emma, a todos. Muchas gracias, muchas bendiciones, y que el Señor los guarde. Seguimos en contacto a través de este medio, hermanos. Amén.